Estaré hablando acerca de lo que es la inducción a la materia y la medición. La química no es más que la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la materia, sus propiedades y transformaciones. Es una disciplina fundamental que nos ayuda a comprender las características o cómo interactúan los átomos y las moléculas y cómo se forman nuevas sustancias a través de reacciones químicas. En cuanto a la materia se clasifica en dos categorías, en elementos, compuestos y mezclas. En cuanto a los elementos, son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples mediante reacciones químicas. Los compuestos, por otro lado, están formados por la combinación de elementos. Y en cuanto a las mezclas, son combinaciones de dos o más sustancias y que cada componente tiene sus propiedades individuales. También existen técnicas para separar estas mezclas, como lo que son la decantación, evaporación, tamizado, filtración y centrifugación, entre otras muchas más, pero que no mencionaré aquí. Algunas de estas mezclas no pueden ser separadas con este tipo de técnicas que les acabo de mencionar. Para ello existen lo que son mezclas homogéneas y heterogéneas. Para las homogéneas son aquellas mezclas que no se pueden como distinguir a simple vista. Entonces, para poder verlas, uno tendría que utilizar unos procesos más avanzados para poder diferenciar ese tipo de ¿cómo les diría? De fusión entre los dos elementos o de combinación entre dos sustancias. Tenemos algunos ejemplos de elementos como lo que son el cobre, el oro, la plata, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el cloro, el potasio, el fósforo, el aluminio, entre otros. Tenemos entre los compuestos tenemos como el cloruro de sodio, el nitrato de plata, el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el bicarbonato de sodio y el ácido sulfúrico. En cuanto a mezclas, podría mencionarle las que dije anteriormente, como son homogéneas y heterogéneas. En cuanto a mezclas homogéneas, tenemos lo que es el aire y el agua con sal. En cuanto al aire, tenemos que es una masa de gases que es atraída por la superficie terrestre por la gravedad y que está compuesta por nitrógeno, argón, oxígeno, dióxido de carbono y otros. Estos gases no pueden distinguirse a simple vista, lo que hace que esta mezcla sea caracterizada como una homogénea. El otro es el agua con sal. El agua con sal o el agua del mar es una mezcla homogénea que está compuesta por agua, sales y otras sustancias disueltas. Sin embargo, estas no pueden diferenciarse y se sabe que estos componentes le otorgan salinidad a esta mezcla. Debido a que no se pueden diferenciar, son mezclas homogéneas. En cuanto a heterogéneas, tenemos lo que es el hormigón. El hormigón es una mezcla de agua, cemento y árido. Estas se utilizan en proporciones específicas para lo que es la construcción. El agua con aceite, como todos sabemos, son inmiscibles. Al ser inmiscibles se puede diferenciar a simple vista el agua del aceite. Se mantienen juntos los dos, nunca se mezclan. O sea, están juntos pero no se revuelven. Y forman burbujas que se pueden reconocer. En cuanto a las propiedades de la materia se dividen en generales y específicas. Las generales son aquellas, cualquier tipo de materia, como es el masa, volumen y densidad. En cuanto a las propiedades físicas, tenemos que son características distintivas de cada materia. Y estas mismas se utilizan para identificarlas. Como lo que tenemos que es el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad. Solubilidad, disculpa.
En cuanto a unidades de medida, en el sistema internacional de medida encontramos muchas unidades. Podemos mencionar algunas, como lo que son el metro, que se mide a través de la longitud, el kilogramo, que se mide en masa, el segundo, que se mide con el segundo, su unidad es el tiempo, el Kelvin, que su unidad es la temperatura, el mol, que su unidad es la cantidad de sustancia, el amperio, que su unidad es corriente eléctrica. Disculpen si antes le mencioné de manera incorrecta en las demás unidades. Estas unidades se combinan para formar derivadas. Ejemplos como el metro cuadrado, ¿no?, que se utiliza para medir áreas, o el litro, que también se utiliza para poder medir volúmenes. Puedo mencionarles algunos ejemplos de lo que son o en los que se emplean las unidades de medida. Por ejemplo, el metro se utiliza para medir longitudes, como lo que es la altura de un edificio. El kilogramo se utiliza para medir la masa de los objetos, como el peso de una persona. El segundo se emplea para medir el tiempo o duración de algo, en este ejemplo, alguna actividad o, por decirlo así, alguna película o serie. El Kelvin se utiliza para medir la temperatura, como en este caso la temperatura de ebullición del agua. Tenemos también el mol. El mol se utiliza para medir la cantidad de sustancia, como el número de átomos de una muestra. El amperio se utiliza para medir la corriente eléctrica, como la corriente eléctrica de un circuito. En cuanto a incertidumbre, la incertidumbre no es más que ese margen de error que tiene algún experimento o prueba, ya que esto nos ayuda a tener un cierto equilibrio entre cada proceso o cada prueba que vayamos haciendo del mismo experimento. Una manera rápida de definir incertidumbre es que la incertidumbre en las medidas es una serie de errores. Esto también se debe a diferentes cosas, como lo que es la precisión limitada de algún instrumento de medición, la habilidad también del observador o la variabilidad inherente de algún sistema. Por ejemplo, al medir la longitud de una regla puede haber un error debido al paralelaje o la interpretación subjetiva del observador. En cuanto a la incertidumbre, puede expresarse mediante conceptos estadísticos, por decirlo así, como la desviación estándar o el error relativo. Un ejemplo de incertidumbre que les puedo mencionar podría ser una lectura de temperatura, pero esta solo es válida si se puede tener en cuenta el valor de incertidumbre. En este caso, la incertidumbre es más o menos 2 grados centígrados. Esto significa que la lectura de la temperatura de 60 grados podría tener un valor de 58 grados centígrados o Celsius y 62 grados Celsius. En cuanto a análisis dimensional, ya para ir culminando, en cuanto a análisis dimensional, podría decirles que es una herramienta importante en química y en otras ciencias. Es el principio de que las cantidades físicas deben tener unidades de medida conscientes. Al aplicar este análisis dimensional, podemos verificar la coherencia de las ecuaciones y establecer relaciones entre diferentes magnitudes que tengamos. Para ya finalizar, una conclusión en general de todo y breve para que se pueda entender de manera más sencilla, podría decirles que la química es el estudio de la materia y sus transformaciones. La materia se clasifica en elementos, compuestos y mezclas, cada una con sus características específicas o propias. Las propiedades de la materia se pueden dividir en generales y específicas. Y en cuanto a cuantificación de estas propiedades, podemos utilizar las unidades de medida. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que toda medición tiene cierta incertidumbre asociada y que el análisis dimensional nos ayuda a asegurar la consistencia de las ecuaciones. Muchas gracias.